Jesús. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en esta hora, Espíritu Santo. Que seas tú, Señor amado, hablando a nuestra vida de una manera especial. Que tu Espíritu Santo, Señor eterno, sea en esta hora ministrando a cada uno de los que estamos en este lugar, enseñándonos, Señor amado, conforme a tu palabra. Usa mis labios, Señor eterno, pasa un carbón encendido por ellos, Señor, y que en esta hora sea solamente tu Espíritu Santo hablando por medio de mis labios y no sabiduría humana, Señor. Prepara los corazones, ahí donde están, Señor eterno. Que cada uno de nosotros, Señor, salgamos por esas puertas diferentes, no igual como entramos, Señor, sino que salgamos con una perspectiva diferente, Señor eterno, de lo que es el Evangelio, Padre. Limpia, Señor, cada mente, cada corazón. Y en esta hora nos despojamos de todo lo que estorba, Señor, y nos concentramos, Señor amado, en escuchar y atesorar tu bendita palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 19, verso 17 al 22. Cuando lo tenga me da un poderoso amén. Gloria a Dios. Juan, el libro de Juan capítulo 19, verso 17 al 22. Amén. Gloria a Dios. Ahí puede la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me dará ahí un poderoso amén. Amén. Gloria a Dios. Juan 19, 17 al 22. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice: Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera. En hebreo es Gólgota. Ahí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que le puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino este dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Lo que he escrito, he escrito. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Den un aplauso fuerte a Cristo de la gloria. Amén, gloria a Dios. Y tome su asiento, pero no siente su alabanza. Hay poder en la sangre de Cristo. Todos conocemos la historia. Todos conocemos lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar. Amén, gloria a Dios. Pero en esta tarde, gloria a Dios, yo quiero, antes de darte lo que es el tema, yo quiero preguntarte, y va casi relacionado, amén, gloria a Dios. Yo quiero preguntarte a ti, gloria a Dios, y que analices en un momento: ¿quién es Jesús para ti? Amén, gloria a Dios. ¿Quién es Jesús para ti? Yo no sé si alguna vez usted se ha hecho esa pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Analícelo. Amén, gloria a Dios. Y vamos a entrar en ello, gloria a Dios. Y hermano, como nosotros vemos, gloria a Dios, la palabra del Señor dice que Él cargó su cruz. Amén. Y fue llevado a la ciudad o al monte llamado la calavera. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? El Gólgota, la calavera, que en hebreo, amén, es el Gólgota. Y ahí crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Y lo interesante es que lo crucifican en medio de dos malhechores. Amén, gloria a Dios. Usted ya conoce, amén, gloria a Dios, la historia. Lo crucifican en medio de ellos dos. Uno le reconoce y echa mano de la vida eterna, porque Cristo le dice: en este mismo instante tú estarás conmigo en el paraíso. Porque él reconoce que el que está al lado de él es un hombre santo, un hombre justo, y que él no merecía la cruz, él no merecía esa muerte, sino que él dice y reconoce: nosotros sí merecíamos esta muerte, pero él no. Pero lo que yo te quiero enfatizar en esta hora es en lo que estaba escrito sobre la cruz. Si
Si usted ve, gloria a Dios, este es el hebreo. Y el hebreo se escribe de izquierda a derecha. Nosotros normalmente de derecha a izquierda, perdón. O sea que nosotros leemos de izquierda a derecha. Pero ellos leen de derecha a izquierda. Ellos leen al revés. Y si usted ve una Biblia, yo tengo una Biblia hebrea ahí en la oficina, y si tú la ves, Génesis comienza donde nosotros tenemos Apocalipsis. Está al revés. Comienza al revés. Amén, gloria a Dios. Si tú la ves, Génesis comienza donde nosotros tenemos Apocalipsis, porque se lee de derecha a izquierda. Pero si tú ves en el rótulo que tiene Cristo en la cruz del Calvario, nosotros vemos que las primeras palabras están dándole una señal al pueblo de Israel, la cual ellos no lograban entender. Amén, gloria a Dios. Porque dice que estaba en hebreo, estaba en griego y estaba en latín. Habían 3 idiomas que eran los que más se movían en esa época. Amén, gloria a Dios. Y lo interesante es que dice, amén, estas letras, amén, gloria a Dios, traducido ya a nosotros del idioma español, dice de Nazaret, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Yeshua, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y esto era lo que los judíos no querían aceptar. Por eso le dicen a Pilato, escribe mejor que él fue el que dijo. Este dijo, soy rey de los judíos. Pero Pilato le dice, lo que he escrito, ya está. Y el problema, quiero decirte en esta hora, el problema no es la religión, el problema no es el ateísmo, el problema no es lo que tú creas o lo que tú piensas. El problema, amén, gloria a Dios, no es lo que tú tal vez te imaginas, sino que el asunto en las Sagradas Escrituras es de reconocer quién es Cristo. Amén, amén. Y por eso el tema es, ¿quién es Jesús para ti? Mi Salvador. Amén, gloria a Dios. Si yo te pregunto a cada uno de ustedes, cada uno tiene una perspectiva diferente de quién es Cristo en su vida. Amén, gloria a Dios. ¿Quién es Él? Gloria a Dios. ¿Quién es Él en nuestra vida? Pero la Biblia a mí me dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Amén, gloria a Dios. Nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Entonces el problema, amén, gloria a Dios, no es tanto tantas religiones. Por tantas religiones profesan tener la verdad. Por tantas religiones profesan, amén, gloria a Dios, que ellos son la religión verdadera. Pero el asunto es que solamente Cristo es el que salva, el que perdona y el que nos cambia y el que nos da la vida eterna. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta y nadie llega al Padre si no es por Él. Y a su nombre. Pero para nosotros poder entender quién es Jesús para nuestra vida, es necesario que haya una revelación. Dígalo, es necesario que haya una revelación. Porque al no haber una revelación, para nosotros el nombre de Jesús va a ser simplemente un nombre, Jesús. Pero cuando hay una revelación de quién es Cristo, entonces ahí tú y yo ya empezamos a entender en realidad quién es nuestro Salvador. Amén. Y por eso lo dice en Juan 17:22. Amén, gloria a Dios. En 19, 17 al 22. Juan capítulo 19. Por eso ahí lo dice, amén, gloria a Dios, que Pilato escribe sobre la cruz un rótulo en el cual decía Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Porque, amén, gloria a Dios, Él era el rey de los judíos. Pero el pueblo de Israel esperaba un rey o un libertador físico. Y el cual Cristo no vino a ser libertador físico, sino que Cristo vino a ser el libertador espiritual. Cristo no vino a liberar a nadie de la cárcel literal, ni a romperles cadenas literales. Cristo vino a liberarnos de una cadena espiritual, a romper cadenas, a romper yugos, a abrir cárceles, a sacarnos de las tinieblas a su luz admirable. Y a su nombre. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. A los que estaban ciegos espiritualmente, Cristo sacó
esa ceguera y nos puso, amén, gloria a Dios, ojos espirituales en el cual usted y yo pudimos ahora ver la luz. Pero es necesario que haya en nuestra vida una revelación espiritual. Es necesario, porque al no haberla, entonces tú y yo vamos a pensar algo muy diferente. Y vamos a ver 3 ejemplos al final de los que pensaron quién era Cristo sin recibir una revelación. Pero la primera revelación que yo te quiero hablar en esta hora es la revelación de los sabios. Dígalo conmigo, la revelación de los sabios. La Biblia dice que fueron 3 magos, pero otras traducciones dicen sabios, hombres con sabiduría, hombres que estudiaban la palabra, hombres que se especializaban, amén, gloria, en las señales, amén, gloria, que estaban dentro de la escritura. Porque mago fue una mala traducción, gloria a Dios. Porque si tú llevas a la palabra mago, ¿quién es un mago hoy en día? Alguien que hace magia. Y alguien que hace magia no la hace de parte del reino de Dios, sino lo hace de parte de las tinieblas. Amén, gloria a Dios. Entonces, no dejes que tú, como hijo de Dios, alguien te diga, te quiero leer la mano. Dile, te reprendo en el nombre de Jesús. Porque el cristiano que se deja leer la mano, ya se le metió un pichón. Déjeme decírtelo, con toda sinceridad y dolor en mi corazón, y te vamos a tener que ministrar y liberarte. Pero el cristiano que se deja leer la mano, se le metió un pichón. Se le metió un demonio. Amén, gloria a Dios. Ya se fue el gozo. Amén. La revelación de los sabios. En Mateo capítulo 2, verso 1 y 2, dice la palabra: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios. ¿Cómo dice su Biblia? Magos. Lea su Biblia, vaya conmigo, sígame, vaya, va a abrir Biblia también, amén, gloria a Dios. Y dice que del oriente, oiga bien, Mateo 2, 1 al 2, y dice que llegaron unos sabios preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues su estrella hemos visto, óigalo bien, en el oriente, y venimos a adorarlo. Óigalo bien. Los sabios están reconociendo a Cristo como el Dios y lo están reconociendo como el Rey. Porque dice que el Rey, un Rey ha nacido y venimos a adorarlo. ¿Y a quién se adora solamente? A Dios. Ellos reconocían que el niño que había nacido en el pesebre era el Rey de los judíos, pero también era el Dios hecho carne. ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Porque si tú lees en el Antiguo Testamento, gloria a Dios, cuando hubieron apariciones de ángeles, ningún ángel aceptó la adoración de ningún hombre. Solamente cuando Cristo se aparecía. Conocido en el Antiguo Testamento como Cristofanía. Amén, gloria a Dios. Donde ángeles se postraron, donde hombres se postraron y adoraron, pero adoraron a Cristo. A Cristo solamente. Si tú lees y tú te vas a dar cuenta que muchos ángeles dijeron, no lo hagas porque soy consiervo tuyo. Pero cuando hubo la aparición de la Cristofanía y Cristo se aparecía como el ángel de Jehová. Cuando en el Antiguo Testamento te menciona y se apareció el ángel de Jehová, te está hablando que se apareció Cristo mismo. Ahí, te doy ahí un tip, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí te va a salir en el examen y tú ya sabes que es Cristofanía. ¿Cómo se llamaban las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento? Cristofanía. Amén. Ahí tiene 5 puntos. Amén. Me invita a un café. Gloria a Dios. Amén. Los sabios reconocieron que el niño que había nacido en aquel pesebre en esa noche era el Dios mismo y era el rey de los judíos. Porque dice, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Ellos conocían las señales, ellos conocían la escritura y ellos sabían que cuando iban a nacer el Mesías iba a haber una estrella en esa ocasión. Y ellos dicen, ellos siguieron la estrella y llegaron hasta donde estaba Cristo en un pesebre. Pero eso es cuando ellos recibieron la revelación. Amén, gloria a Dios. ¿Y a su nombre? Gloria. Alguien que también recibe la revelación de quién es Cristo es Pedro. Cristo reúne a los discípulos y les pregunta, ¿quién decís ustedes que soy yo? Ellos dijeron,
Uno es Elías. Ellos dijeron, eres un profeta. Otros dijeron, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Eres un maestro, eres el enviado. Pero Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? En Mateo 16:16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si usted lee el contexto, los demás discípulos decían Elías, los demás discípulos decían un profeta, alguien, amén. Pero Pedro recibe la revelación y Pedro responde y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y a su nombre? Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro recibe la revelación en quién era Cristo. Amén, gloria a Dios. Ahora, ¿quién es Cristo para ti? Oh, Cristo es el colochito al que yo le oro y le pido milagros y me los hace. Amén, gloria a Dios. ¿Quién es Cristo para ti? Amén, gloria a Dios. El Salvador, nuestro Redentor. Amén, gloria a Dios. Nuestro abogado. Dice la palabra que Él es nuestro abogado, el que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a su nombre. Él es nuestro abogado. Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor. Pero recuerde que cuando Cristo vuelva a la tierra, ya no viene como un abogado, sino que viene como un juez. Amén, gloria a Dios. Ahora usted y yo tenemos la oportunidad, porque Él es nuestro abogado. Por eso dice, amén, gloria a Dios, el libro de Juan cuando le escribe, amén, gloria a Dios, en las cartas, y dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenéis con el Padre, a Jesucristo, el que está ahí sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Gloria a Dios. Pedro recibe la revelación y Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Estos dicen, tú eres Jeremías, estos dicen, tú eres Elías, estos dicen, tú eres un maestro, estos dicen, tú eres un rabino, tú eres el profeta. No, pero cuando Pedro recibe la revelación, Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y a su nombre. Gloria. Y Cristo se lo termina y le dice, tú no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando a nosotros se nos viene la revelación de quién es Cristo, es cuando tú y yo ahora podemos llegar a los pies del Señor. Mientras no se ha llegado la revelación, nosotros decimos, Jesús, un hombre más, murió en la cruz del Calvario. Pero cuando recibimos la revelación, tú y yo tenemos una perspectiva muy diferente de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Tercer personaje que recibe una revelación es Simeón. ¿Cuántos conocen a Simeón? Amén, gloria a Dios. Simeón. Vaya conmigo a Lucas 2:25 al 30. Oiga bien lo que dice la palabra sobre Simeón. Simeón no era cualquier hombre. No era cualquier hombre. Dice Lucas 2:25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era ¿qué? Justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Justo, piadoso y lleno del Espíritu Santo. Óyelo bien. Y le había sido revelado por medio de los estudios. No, por medio, no estoy en contra de los estudios, hay que estudiar. Pero dice, le ha sido revelado por medio del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viera al ungido, el Señor, oigan, del Señor, movido por el Espíritu, vino al templo. Cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación.
Óyelo bien. Simeón, un hombre justo, piadoso, lleno del Espíritu Santo, pero Dios le había dado una promesa. Y Dios le había dicho a Simeón, y Simeón era un sacerdote, y Dios le había dicho a Simeón: no morirás hasta que tus ojos vean al Salvador. Gloria a Dios. Y esa era la fe y la convicción que mantenían a Simeón siempre agarrado del Señor, sirviéndole a Cristo. Porque él decía: Dios me ha dado una promesa, y Dios me ha dicho que yo no voy a morir hasta que mis ojos vean al Salvador. ¿Cuántos años atrás Dios le había dado esa promesa a Simeón? La Biblia no lo dice, pero dice que Simeón, amén, gloria, termina y diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque él literalmente en ese momento había visto al Salvador. Simeón recibe la revelación que el niño que tiene en sus brazos es el Salvador de Israel y del mundo. Él recibe esa revelación, gloria a Dios, porque ya se le había dado esa revelación, ya se le había dado esa promesa. Pero dice, lo interesante es que me llama a mí la atención, es que dice que fue movido por el Espíritu y fue al templo. Y en esa ocasión María y José iban a presentar a Cristo al templo conforme al rito de la ley. Acuérdate, no iban a bautizar al niño, no, a presentarlo. Gloria a Dios. Eso ya es otro tema. Gloria a Dios. Pero dice que lo fueron a presentar conforme a los mandamientos, conforme al rito de la ley. Gloria a Dios. Y él lo toma en sus brazos, lo bendijo a Dios y dijo: ahora sí, me puedo ir en paz, porque ahora mis ojos han visto al Redentor de Israel, al Redentor del mundo. Por eso ahora nosotros vemos que Simeón lo ve a Cristo por medio de la revelación como el Salvador. Vemos los sabios ven a Cristo como Rey y Dios. Y Pedro, por medio de la revelación, ve a Cristo, ¿verdad? Ve a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Y ahora Simeón lo ve a él, amén, ¿verdad?, como el Salvador, gloria a Dios. Pero hay alguien más, gloria a Dios, que recibe la revelación. Y este es Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Verdad? Conforme a la palabra, y era primo de Jesús. Gloria a Dios. Y dice que Juan el Bautista era el que fue enviado a preparar el camino. Fue enviado a enderezar ese camino, gloria a Dios. Y ahí nosotros vemos en Juan capítulo 1, verso 29 al 30. Nosotros vemos que Juan comienza su ministerio. Comienza a bautizar, el bautismo del arrepentimiento. Comienza él, amén, gloria a Dios, a decirle arrepentidos y convertidos: arrepiéntanse. Generación de víboras, les decía, amén, gloria a Dios. Imagínate, ese era el mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista traía un mensaje rajatabla, amén, gloria a Dios. El que decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Arrepiéntanse, amén, gloria a Dios. Imagínate un mensaje de esta hora, en este tiempo. Todo el mundo se va, hasta los salvos se van, amén, gloria a Dios. Y a su nombre, y a su nombre, gloria a Dios. Pero dice que la multitud iba a bautizarse, gloria a Dios, con Juan, hasta que él ve ahora al Cristo, al ungido de Dios. Y dice Juan, capítulo 1, verso 29: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: este es el Cordero de Dios. Óyelo bien, la revelación que recibe Juan en ese momento. Acuérdate, Juan y Jesús no se habían visto, eran primos. El único encuentro es cuando María estaba embarazada y Elizabeth, y que se encontraron. Y dice que Juan en el vientre se movió, amén, gloria a Dios, porque ahí estaba, sentía la presencia del Cristo vivo. No dice la Biblia cuánto tiempo tenía Jesús o María en el embarazo, pero dice que Juan ya era un poquito mayor, amén, ya estaba un poquito más grandecito, y se movió. Y un bebé, tú sabes, se mueve casi a los 3 o a los 4 meses. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y según los estudiosos dicen que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Y cuando tienen ese encuentro, Juan se mueve, el bebé dentro del vientre de Elizabeth, gloria a Dios, porque ¿verdad?, ahí estaba el Cristo. Pero luego no registra ningún encuentro hasta cuando se encuentra en el río Jordán.
Ese fue el único encuentro, gloria a Dios, que ellos tienen, gloria a Dios. Y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy en la declaración de Juan, este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Y quién nació primero? Juan. Amén, gloria a Dios. Pero Juan sabía, gloria a Dios, que el que estaba ahí era antes de él y era primero de él. Y el que estaba ahí era el que fundó los cielos y la tierra. Por medio de él y para él. Gloria a Dios. Aunque él era mayor, pero él sabía y reconocía quien estaba ahí era el Hijo de Dios. Y en una ocasión los fariseos le dicen a Jesús, tú no tienes más de 30 años. ¿Cómo dices tú que conoces a nuestro padre Abraham? ¿Se recuerda? Gloria a Dios. Y Cristo le dice, antes de él yo ya era. Amén, gloria a Dios. Antes de él yo ya era. Yo ya estaba. Amén, yo soy. Yo ya estaba. Amén, gloria a Dios. Ellos no reconocían. ¿Por qué? Porque los fariseos no recibían la revelación. Y para tú y yo poder entender quién es Cristo, necesitamos nosotros recibir revelación. ¿Quién es Cristo para ti? Esa es la pregunta. Amén, gloria a Dios. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Señor? Amén, gloria a Dios, para nuestra vida. Esa es la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer en esta hora. Amén, gloria a Dios. Y nosotros vemos ahora nosotros a 4 personajes que tienen una revelación por medio del Espíritu Santo de quién es Jesús. Los sabios lo reconocen como Rey y Dios. Pedro el Cristo, Simeón el Salvador y Juan el Bautista lo reconoce como el Cordero de Dios. Pero quiero hablarte de 3 personajes que piensan diferente porque no tienen una revelación. Amén, gloria a Dios. Y uno es la ciudad de Nazaret. ¿De dónde era Jesús? ¿De dónde? De Nazaret. Amén, gloria a Dios. ¿Hijo de quién? Hijo de María y de José. ¿Y quién era José? Y José era el padre terrenal de Cristo aquí en la tierra. Y como padre terrenal le enseñó a Jesús a trabajar. Diga, como padre le enseñó a Jesús a trabajar. ¿Entendió esa partecita? Como padre usted y yo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a trabajar. Se puso un poquito. Y a su nombre. Y a su nombre. Como padre usted y yo tenemos una responsabilidad, no solamente darles de comer, darles vestido, darles techo, sino que como padre de instruirlos, sino que como padres tú y yo tenemos una responsabilidad también de enseñarles a trabajar. Tenemos que enseñarles a trabajar. Porque José era el padre terrenal de Cristo y él enseñó a Cristo a trabajar. Amén, gloria a Dios. Y usted va a decir, pero dígame dónde está. Vaya conmigo a Mateo 13:55. Amén, gloria a Dios. En Nazaret lo reconocían a Cristo como el carpintero. Amén, gloria a Dios. Como el carpintero. Y acuérdate, y de Nazaret los judíos dijeron también, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Oye bien la perspectiva que ellos tenían de esa ciudad. Nazaret era una ciudad pequeña, una ciudad no muy grande, amén, gloria a Dios. Y ellos decían, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? No salió nada bueno, pero ellos no reconocían que ahí se había salido el Cristo de la gloria. Y Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simeón y Judas? Amén. Guárdate ese versículo bíblico. Porque la Biblia dice que Jesús tenía hermanos y hermanas. Pero no se lo diga a un católico, amén, porque te va a meter a problemas, amén, gloria a Dios. Amén. Porque, ¿verdad? Según ellos, gloria a Dios, él no tenía, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Hermanos, amén, gloria a Dios. Pero óigalo bien, ahí dice la palabra, gloria a Dios, que no es este el hijo del carpintero.
Amén, gloria a Dios. Ay, óyelo bien. ¿No es este el hijo del carpintero? Jesús, amén, gloria a Dios, era el hijo de José, el hijo terrenal. Amén, gloria a Dios. Y él era amén, gloria a Dios, trabajaba en la carpintería, gloria a Dios. Trabajaba ahí también, amén, gloria a Dios, en el oficio de su padre, amén, gloria a Dios, terrenal, como carpintero. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Ahí mientras me conectan ahí rápido, gloria a Dios. Amén. Pero esa es la perspectiva del que no ha recibido la revelación de quién es Cristo. Amén. Y yo te lo pregunto ahora de nuevo. ¿Quién es Jesús para ti? Amén, gloria a Dios. ¿Quién es Jesús para ti? No sé si alguna vez tú te has hecho esa pregunta. ¿Quién es Cristo? Muchas veces nos las hemos hecho. ¿Quién es Cristo? Todos sabemos, Cristo, el Hijo de Dios, es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero ahora lo entendemos porque hemos recibido la revelación. Pero el que no ha recibido la revelación pregunta y se cuestiona: ¿quién es Jesús? Dice, es un profeta más. Y hasta el día de hoy, para el pueblo de Israel, Jesús es solamente un profeta más. Para el pueblo de Israel, Jesús al día de hoy solamente es un profeta más en la Biblia. Pero cuando viene la revelación a alguno de ellos, es que ahora ellos logran entender quién es Cristo, quién es Jesús, quién es el Salvador, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Amén, gloria a Dios. Y que nadie llega al Padre si no es por Cristo. Y a su nombre. El tercer personaje, gloria a Dios, es Nicodemo. ¿Cuándo se acuerdan de Nicodemo? Amén. Nicodemo. Nicodemo, gloria a Dios, lo vemos en Juan capítulo 3, verso 1. Dice la palabra que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, óyelo bien, Nicodemo, amén, gloria a Dios, llegó de noche porque pertenecía al Sanedrín, pertenecía al alto mando, amén, gloria a Dios, de todos los religiosos. Y él llegó de noche en oculto, porque si él llegaba de día y lo pillaban, lo sacaban. Pero él llega de noche, por ahí dice la palabra, y le dijo, Rabí. Nicodemo, amén, gloria a Dios, reconocía a Cristo como un rabí. ¿Y quién es un rabí? Un maestro. Ahí está en la pantalla. Un maestro. Yo te voy a hacer una pregunta en esta hora. ¿Por qué Judas besó a Cristo en la mejilla? El que sabe no me contesta. Juanita sabe no me lo contesta. ¿Quién más? ¿Por qué Judas entregó a Cristo con un beso en la mejilla? Ahí están los hermanos del instituto, ¿se acuerdan? No me la están enseñando, amén, gloria a Dios. No hemos llegado todavía. Porque él dijo, cuando les dijo con quien Judas interactuó, pues le hizo el acuerdo de las piezas de dinero, le dijo, a quien yo besare, ese es el Cristo. Sí, está bien, pero hay algo más allá. Es como para dar una señal. Más allá. Lo puedes pensar ahorita, ven, ¿verdad? Está bien la respuesta, está bien, es parte, pero hay otra partecita más allá también. ¿Sabe cómo distinguían? Ahí está. Solamente a los que eran rabinos, a los que eran maestros, les besaban la mejilla, la barba. Acuérdense, Cristo tenía barba. Y ahora hay cristianos que dicen, hijo del diablo, quítate la barba. Amén, son muy legalistas, amén, gloria a Dios. Cristo tenía barba. Amén, gloria a Dios. A ver, ahí está, amén, gloria a Dios. Por eso, sí, amén, gloria a Dios. Esto es terrible, amén, gloria a Dios. Cuando yo fui a Honduras, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Yo andaba la barba, el candado, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y un hermano dijo, amén, gloria a Dios, ese no es cristiano.
ese tiene barba. ¿Y cómo es que es pastor? Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Terrible. Y mamá ahí un poco enojado, amén, gloria, porque estaba hablando de mí, amén, gloria a Dios. Tranquila, tranquila, le digo yo soy oveja. Y el que es oveja no se defiende, tiene quien lo defienda. Y en la última noche se hizo una campaña de 350 personas y él pasó enfrente a reconciliarse y a pedirme perdón. Solamente Cristo lo hizo. Amén, gloria a Dios. Y ahí está, Dios se movió de una manera especial. Amén, gloria a Dios. Y dijo, ya he hablado mal de usted porque tenía barba. Pero ahora, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Ya Dios le dio otro, le cambió el switch, amén, gloria a Dios. Ahí puede la sangre de Cristo. Amén. Solamente a los rabí, a los que eran maestros, le pesaban la barba. Amén, gloria a Dios. Solamente a nadie más, solamente a los que eran rabí. Y por eso esa era la señal. Judas le dijo, al que yo besare en la mejilla, ese es. ¿Todos tenían barba? Los 12 discípulos tenían barba. Jesús también. Pero el único que tenía, amén, gloria a Dios, ¿verdad? El derecho para que lo besara era Cristo, porque él era el Mesías. Y él, aquí está, este es el rabí, este es el maestro, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y nosotros vemos que Nicodemo lo reconoce como rabí, porque no ha recibido la revelación. Pero luego él recibe la revelación y ya después lo llama diferente. Y le dice, vino él de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Óyelo bien. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Tú has venido como maestro. Oye bien la perspectiva que tenía él ahora. Unos dicen el carpintero. A otros dicen ahora, él es un rabí, él es un maestro. Por gloria a Dios. Pero al final reconoce que él es el Mesías. Al final reconoce que él, amén, gloria a Dios, es el Salvador del pueblo de Israel. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Pero alguien que también me llama, ¿cómo le dijera? Un poco más la atención. Que hay un personaje que desconociendo la escritura no pudo reconocer que el que estaba enfrente de él era el Mesías. Y este personaje es el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Otra pregunta para mis hermanos. ¿Quién era el sumo sacerdote? Silencio, amén. ¿Quién era el sumo sacerdote? ¿Qué desempeño ejercía el sumo sacerdote? Acuérdense que la Biblia dice que según el orden levítico, el sumo sacerdote entraba una vez en el lugar santísimo a ofrecer sacrificio, a presentar la ofrenda por los pecados suyos y los pecados míos. ¿Y a su nombre? El sumo sacerdote, habían sacerdotes, habían levitas, pero estaba el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote tenía una guardia que lo cuidaba a él todo el tiempo. Y el sumo sacerdote era el encargado de entrar al lugar santísimo una vez al año. Ni los sacerdotes ni los levitas podían entrar. Él era el único que podía entrar al lugar santísimo a ministrar donde estaba el arca del pacto, donde bajaba la presencia de Dios. Y si el sumo sacerdote no hacía algo bien o algo correcto, dice que caía muerto inmediatamente. Por eso en las vestiduras del sumo sacerdote, ¿qué había? Campanitas. Y en la cintura el sumo sacerdote, ¿qué tenía amarrado? Un lazo, amén, de verdad. Así se la sabe. Porque si las campanitas no se oían sonar en el lugar santísimo, era señal que el sumo sacerdote había caído con trancazo, como decimos nosotros. Porque entró con una mancha. Hizo algo que no estuvo correctamente. Y ahí inmediatamente bajaba la presencia de Dios y mataba al sumo sacerdote. Y los sacerdotes o los levitas que estaban afuera no podían entrar al lugar santísimo, porque si entraban, caían muertos de una vez. Por eso tenía el lazo, que con el lazo sacaban, miren, al que en vida fue el sumo sacerdote. Pasó a mejor vida. Amén, gloria a Dios. Y ese lazo lo sacaban para afuera. Y este sumo sacerdote no reconoce a Cristo, sino que le dice que él es un blasfemo. ¡Qué terrible!
Amén, gloria a Dios. Y mira lo que dice en Marcos 14, 60-64. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rascando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron y declarándole digno de muerte. Y dijo: tú eres un blasfemo. Pero algo que él no entendía, siendo el sumo sacerdote, es que Cristo les está diciendo: yo soy. ¿Qué te recuerda esa palabra? A ver, ponga a trabajar su cerebro. ¿Qué te recuerda esa palabra? Yo soy. Bueno, en el Antiguo Testamento Dios le decía a Moisés: y sí, yo soy Jehová y yo iré contigo. Amén. Cuando Dios llama a Moisés para libertar al pueblo de Israel, el miedo de Moisés es que el pueblo de Israel no le crea que Dios lo envió. Y Dios por primera vez le da un nombre oculto y le dice: diles, el yo soy me ha enviado. El gran yo soy me ha enviado. Y nadie podía decir esa palabra, yo soy. Solamente tenía que ser el mismo Dios. Y Cristo en esta ocasión le dice al sumo sacerdote: yo soy. Le está diciendo en otras palabras: el gran yo soy está aquí enfrente de ti. Bendito Dios. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Pero el sumo sacerdote no lo logró entender porque no tenía la revelación. Pero ahora que usted y yo tenemos la revelación, nosotros podemos entender y saber que el yo soy nos salva. El yo soy nos perdona. El yo soy nos redime. El yo soy nos da vida eterna. El yo soy nos ha liberado. El yo soy nos ha dado una vida eterna, una vida nueva. Y es su nombre. Eso que el sumo sacerdote no logró entender, cuando Cristo mismo le dijo: yo soy. Por eso Moisés se presenta al pueblo de Israel y dice: el gran yo soy me ha enviado. Y el pueblo logró entender que era Jehová de los ejércitos que estaba enviando a Moisés a liberar a ese pueblo. Gloria a Dios. Para terminar, ¿quién es Jesús para ti? Aleluya. Es mi rey soberano. Ay, gloria a Dios. Bendito ¿Quién Dios. es Jesús para ti? Si no se había hecho esa pregunta, hoy fue la tarde en la que se hicieron estas preguntas. Porque a veces nosotros estamos, mira, vemos nosotros dos personajes interesantes. Nicodemo era un maestro, pero no sabía quién era Jesús. Tú y yo podemos estar en la iglesia y ser maestros y no saber todavía quién es Jesús y a su nombre. No sabía. Nicodemo decía: solamente es un maestro, pero él no pudo reconocer. Por eso, y en la conversación de Jesús con Nicodemo, Jesús le dice que es necesario nacer del agua y del espíritu. Y Nicodemo le dice: ¿cómo yo, ya siendo viejo, voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre para poder nacer? Y Jesús se enoja y le dice: ¿cómo tú, siendo maestro, no entiendes esto? Eres un maestro de la ley, enseñas al pueblo de Israel y no puedes entender lo que significa el nacer de nuevo. Que es necesario nacer del agua y del espíritu, ya no en la carne. Amén, gloria a Dios. Y el otro personaje es el sumo sacerdote. Podemos ser predicadores, podemos ser evangelistas, podemos ser lo que usted quiera. Amén, gloria a Dios. Pero si no ha llegado la revelación a nuestra vida, ¿quién es Jesús? Nosotros vamos a estar como este sumo sacerdote, perdidos. Amén, gloria a Dios.
Cuando enfrente tenemos al Cristo de la gloria que nos dice: yo soy el que te perdono, yo soy el que te redimo, yo soy el que te salvo, yo soy el que te he redimido, yo soy el que te he dado un nuevo nombre, yo soy el que te doy vida y vida en abundancia. Y a su nombre. Por eso el que viene a Cristo porque recibe la revelación. ¿Quién es Cristo? Tú y yo no podemos obligar a nadie que acepte a Cristo como su Salvador, porque dice que nuestro trabajo es predicar, y el Espíritu Santo es el que redarguye a la persona al arrepentimiento y le revela quién es Cristo. Nuestra responsabilidad es predicar, nuestra responsabilidad es enseñarle, nuestra responsabilidad es instruirlo, pero el Espíritu Santo es el único que va a convencer al hombre al arrepentimiento. Y a su nombre. Gloria. Por eso dice en Romanos 10, verso 8. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, Bendito Dios. en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y a su nombre? Gloria. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es solamente cuando Cristo nos da a nosotros, por medio del Espíritu Santo, la revelación. Por eso te dije al principio, esta no es cuestión de religión, esta no es cuestión de ateísmo, esta no es cuestión, amén, gloria a Dios. Hay tantas religiones en el mundo, amén, gloria a Dios. El asunto interesante es: ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y si tú estudias todos los líderes de la religión, amén, gloria a Dios, ninguno de ellos pudo decir: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino que la paz de Cristo es diferente. Ninguno de ellos se atrevió a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Ninguno de ellos. Te prometen teorías, psicología humana, te prometen, amén, gloria a Dios, tantas cosas. Ven, para de sufrir, amén, gloria a Dios. Pero tú ves, no hay revelación, porque la revelación a mí me dice que Cristo dijo, ahí dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicciones, pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Cristo lo dijo más claro y más sencillo: en el mundo tendréis aflicciones. El ser cristiano no es nada fácil. El que te dice que el ser cristiano es fácil te está diciendo una mentira. Y si tú pensabas esto, déjame decirte que en esta tarde, gloria a Dios, que no es fácil. El ser cristiano no es fácil, gloria a Dios. Pero dice la palabra en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y Pablo dice: gozaos en todo tiempo, todo, en tribulación, en angustia, en persecución. Aleluya. Gracias. Pablo dijo: he sufrido tantas cosas, naufragio, hambre, frío, desnudez, pero con todo esto he sabido vivir y mantenerme siempre ahí, firme, agarrado de Cristo, agarrado de la cruz, agarrado de la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Y entonces nuestra pregunta que el Señor nos hace en esta hora: ¿quién es Jesús para ti? Póngase de pie, gloria a Dios. Y la hermana de alabanza me acompaña. ¿Quién es el Señor para mi vida? Yo sé que en esta tarde el Señor nos ha hablado y nos ha enseñado algo que tú y yo tal vez no entendíamos. O tal vez lo habíamos escuchado, pero teníamos una perspectiva diferente. Bendito Dios. Pero ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es el Señor? Vemos a 4 personajes que ellos dijeron por medio de la revelación:
tú eres Dios, tú eres el Rey. Otro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Otro llegó a la conclusión y dijo, tú eres el Salvador. El otro dijo, tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo también lo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, para que tú y yo en esta hora tengamos vida y vida en abundancia. Pero el que no tiene la revelación ve a Cristo solamente como un maestro, un profeta de la Biblia, un hombre normal y común como tú y yo, un carpintero. Lo ve como un maestro. Para algunos, nosotros somos una secta, somos una herejía, porque adoramos a Cristo, porque reconocemos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Porque otros solamente creen en Jehová, pero no creen en Cristo Jesús. No creen que Cristo es el Hijo de Dios. No creen que Cristo es el Mesías. No creen que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para muchos nosotros somos también, como dijo el sumo sacerdote, unos blasfemos. Pero nosotros hemos recibido la revelación del Espíritu Santo, que sabemos que Cristo es el Redentor, que Él es el Mesías. No solamente Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos, sino también Jesús de Nazaret, el Rey de los gentiles. Porque en la iglesia de Cristo hay gentiles y hay judíos, hay griegos, no hay distinción de personas, todos somos iguales ante los ojos del Señor. Somos la iglesia, la novia del Cordero, la iglesia que ha sido lavada, redimida con la sangre poderosa de Cristo Jesús. Él es el esposo, por eso la Biblia dice, la iglesia es la esposa, y la iglesia le dice al esposo, ven, porque Cristo es la cabeza, es la cabeza de la iglesia. Por eso la palabra de Dios dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó para poder salvarla. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, Él es la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Yo te invito en esta hora que si tú todavía no tienes claro quién es Cristo, te invito a que aceptes a Cristo como tu Salvador. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. No es cambiar de religión, no es cambiar, sino que solamente es que tú entregues tu vida al Señor y le digas al Señor Jesús, te acepto en esta hora como mi Salvador y mi Redentor. Porque cerca de ti está la palabra. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar que Jesús es nuestro Salvador. No solamente es de creer. La Biblia dice que los demonios creen en Jesús y tiemblan. Sino que la cuestión es de nosotros aceptar a Jesús como nuestro Salvador. De reconocer que Él es nuestro Salvador. De decirle en el Señor en Jesús en esta hora, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor.
reconocer cuando llega la revelación a nuestra vida. Reconocemos. Se va a reconocer cuando nosotros, el Espíritu Santo nos revela Nada. quién es Cristo Jesús, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Redentor, quién es Jesús